universidad es intérprete del pasado, protagonista del presente y adelantada del futuro. El siglo XX en Soria se inicia con la ausencia casi completa de estudios superiores. Hacía mucho tiempo que habían dejado de resonar las lecciones de los colegios mayores que agustinos, franciscanos y jesuitas habían tenido en la capital castellana. Fundados en el siglo XVI, permanecieron abiertos hasta el siglo XVIII el de la Compañía de Jesús y hasta mediados del siglo XIX los otros dos. Por sus aulas pasaron personajes tales como Fray Luis de León, Gaspar Melchor de Jovellanos, Manuel de Lardizábal y Uribe o Basilio Ponce de León, y la desamortización de 1841 los clausuró, igual que hizo con la Pontificia y Real Universidad de Santa Catalina, situada en el Burgo de Osma. El mismo año que la Universidad de Santa Catalina cierra sus puertas, se implantan en Soria los estudios de maestro en un centro que, siguiendo una Real Orden de 1840, fueron conocidos como normales. Nace en el año 1841 como Escuela Normal de Magisterio, atravesando distintas vicisitudes a la vez semejantes a las del resto de las escuelas normales creadas por aquellos años en este país. En esta plaza, que por entonces se llamaba de Teatinos, estaba la Normal de Soria, que es donde se formaban los maestros de primera enseñanza. Eran más bien unos estudios profesionales y no tanto universitarios. En 1933 se traslada a este Paseo del Espolón, que entonces se llamaba Calle Burgo de Osma. Era una zona que estaba muy poco urbanizada porque ni siquiera tenía acometida de agua ni de luz. El funcionamiento de la Normal de Soria permaneció sin grandes alteraciones más de un siglo, hasta 1945, año en el que se acomete la Ley de Educación Primaria que los reorganiza. Pasará a denominarlos escuelas de magisterio, aunque seguirá siendo una formación de tipo profesional. En 1963 se trasladan los estudios de magisterio a este edificio y aquí permanecerán hasta su definitivo emplazamiento en el campus Duques de Soria. En el año 1970, con la Ley General de Educación, pasa a tener la configuración actual, integrándose plenamente en la universidad, primero en la Universidad de Zaragoza y posteriormente, desde noviembre del año 1985, en la Universidad de Valladolid. La existencia de los estudios de profesorado, si bien contaba con más de un siglo de existencia, no llegaba a cumplir los deseos de la población soriana de poseer estudios universitarios. Desde diferentes organismos e instituciones, así como por parte de personajes de cierto renombre en Soria, se mostraba la conveniencia de que se pusieran en marcha estudios superiores. En 1961 será nombrado presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Soria, don Juan Sala de Pablo, y seguirá en este cargo durante 13 años. Su formación en medicina y en cirugía en la Universidad de Zaragoza quizá estuvo detrás de que la primera escuela que se creara en Soria a instancias de la Diputación fuera la de ayudantes técnicos sanitarios, que era como en aquellos tiempos se denominaba en España quienes estudiaban enfermería. Así, en la sesión del 28 de abril de 1962 se acuerda la creación de la escuela por parte de la Diputación Provincial. La fundación de la escuela se retrasó un par de años por el temor a una posible falta de financiación y por la necesidad de encontrar tiempo por parte de los sanitarios, que tendrían que añadir las labores de docencia a las sanitarias que ya ejercían en el antiguo hospital provincial. En 1964 se funda la Escuela de ATS, que tendrá su sede en este edificio durante 6 años. Nace gracias a un grupo de hermanas de la caridad y de médicos como Juan Sala de Pablo y Jesús Calvo Melendro, que en aquel momento era el director del Hospital Provincial. Curiosamente, la orden ministerial que oficializaba la fundación de la Escuela Femenina de Ayudantes Técnicos Sanitarios data del 11 de enero de 1965, es decir, un año más tarde de su fundación real, lo que nos indica el anhelo en Soria por tener estos estudios.
Al inicio de los 70, la oferta educativa universitaria se limitaba a la escuela de ATS o ayudantes técnicos sanitarios hasta 1978, año en que pasaron a denominarse diplomados en enfermería, y a la escuela normal, que se integraría en Zaragoza con el nombre de Escuela Universitaria de Profesorado de Enseñanza General Básica. Para completar esta oferta, el 21 de julio de 1972 se firma el decreto que crea el Colegio Universitario de Soria, popularmente conocido por sus siglas, el CUS, donde se cursarían los primeros ciclos de las licenciaturas de Medicina y de Filosofía y Letras. La creación de los colegios universitarios obedeció a una política que pretendía llevar estudios a las pequeñas capitales de provincia y, de paso, como forma de frenar la masificación de las grandes universidades y de neutralizarlas como núcleos de movilización y protesta contra el régimen. El colegio universitario fue, en el momento político que se vivía en España, de finales del franquismo, un centro muy vivo en cuanto a la crítica y en cuanto a la acción política. Hay que recordar que la primera manifestación que se llevó a cabo en Soria capital, fue precisamente protagonizada por los estudiantes. Eran cosas que ahora nos parecen normales y habituales, pero que en aquel momento ciertamente no lo eran. Este centro se creó en 1972, cuando todos los centros universitarios, cuando todos los colegios universitarios del país, y primero pertenecimos a la Universidad de Zaragoza en condición de adscritos, para pasar en 1985 a la de Valladolid también en condición de adscritos. A partir de 1987 tenemos la condición de integrados en la Universidad de Valladolid. En el caso de Soria, la Diputación y el Ayuntamiento estaban interesados en poder dotar a la ciudad de estudios universitarios, pero hacían falta fondos económicos. El CUS, que nacía adscrito a la Universidad de Zaragoza, suponía una notable ampliación de la oferta universitaria, propiciando por un lado la permanencia en Soria de jóvenes sorianos y por otro la llegada de estudiantes procedentes de otros lugares, sobre todo para cursar los estudios de medicina. El CUS era un poco la universidad en ese momento, porque magisterio entonces no eran estudios universitarios. Y entonces eran como los únicos estudios universitarios de Soria. Y hubo quien quiso hacer una facultad, y estuvo un año medio que se hizo la facultad. Siempre ahí detrás estaba Sala de Pablo. La apertura del colegio universitario supuso la llegada a Soria de cientos de jóvenes venidos de fuera, sobre todo en la especialidad de medicina. En la de geografía e historia éramos sobre todo de Soria. La llegada de gentes diferentes a una sociedad todavía provinciana en la que se hicieron claramente de notar. La apertura del colegio universitario creo que fue fundamental la apertura también a la investigación. Este edificio se creó en el siglo XIII como convento de San Francisco. Aquí se estudiaron artes y teología hasta 1835, año en el que se traslada al Hospital de Santa Isabel, que será conocido como Hospital Provincial. En 1972 se convierte en el Colegio Universitario, dependiente de la Universidad de Zaragoza primero y de la Universidad de Valladolid a mediados de los años 80, y será la sede de la UNED hasta los años 90. El colegio universitario fundamental en cuanto a esa dinamización de la vida cultural y social soriana, e importante también porque Soria se incorporaba al mundo de la investigación, y Soria pasaba a ser una provincia muy trabajada y muy estudiada desde el punto de vista histórico. Considero que el CUS era un privilegio para Soria, y los que han sido alumnos del CUS, por lo menos a los que yo conozco de filología más, también los de historia, pero los de filología lo consideran un lujo. Haber tenido esos 3 años en los que tenían buenos profesores, buen ambiente y se trabajaba muy a gusto.
Entre sus muros, paralelamente a sus estudios universitarios, se ofrecieron recitales, actuaciones teatrales a cargo del grupo de teatro creado entre los alumnos y hasta un programa radiofónico semanal, Punto Norte, en Radio Juventud de Soria. La década de los 80 se inicia con el establecimiento de la autonomía de Castilla y León en 1983. Aunque las competencias en materia educativa no serían transferidas hasta 1997, se decide adscribir o integrar los estudios universitarios existentes en Soria a la Universidad de Valladolid. Lo vivimos como un punto de inflexión, como el momento de iniciación de un nuevo mundo, con preocupación, porque la universidad estaba en una situación precaria, y a la vez también con esperanza. En 1985, además de la integración de magisterio, se lleva a cabo la adscripción del Colegio Universitario de Soria a la UVA, iniciándose así la presencia en Soria de la Universidad Vallisoletana bajo el rectorado de Fernando Tejerina García, que había accedido al cargo el año anterior. En el año 85 se incorpora la Comunidad Universitaria de Soria a la Universidad de Valladolid. Se adscribe a la Universidad de Valladolid. Esto para la Universidad de Valladolid significa una alegría. ¿Una alegría por qué? Pues porque de esa forma aumenta la Comunidad Universitaria de Valladolid. Pero al mismo tiempo resulta que esta Comunidad de Soria ha tenido un itinerario histórico independiente de la Universidad de Valladolid, con sus experiencias, con sus vivencias, con sus anhelos, con sus afanes, etc. Y eso enriquece a la Universidad de Valladolid. La situación de los estudios universitarios en Soria en los años 80 no era demasiado halagüeña. Había un descenso notable de matrículas y además muchos de los profesores todavía no estaban adscritos al ámbito universitario, sino al local. Por eso había que diseñar un plan estratégico. 4 fueron los aspectos que Fernando Tejerina estimó como estratégicos para revitalizar los estudios universitarios en Soria. La plena integración del CUS en la UVA, que se logró en 2 años. Una renovación de los estudios universitarios que se desarrollaría en los años 90. La creación de una residencia universitaria que se inauguraría en 1997. Y, por último, la creación de un campus integrado que se materializaría en los primeros años de la década de los 2000. En 1985, la Universidad de Valladolid asume las carreras impartidas en Soria. En febrero se autoriza por parte del Ministerio de Educación la adscripción del CUS y en septiembre se firma el Real Decreto, publicado el 26 de noviembre en el BOE, por el que se incorporan los estudios de enfermería como adscritos y profesorado de GB como integrado en la Universidad Vallisoletana. Era el inicio de 4 décadas en las que la UVA ha ido afianzando su presencia y desarrollando su labor de servicio público en la sociedad soriana. ¿Cómo no recordar la cantidad de kilómetros hechos entre Soria y Valladolid, en aquella carretera llena de pasos a nivel y de curvas, mucho menos practicable de la de ahora, pero todo se hacía con ilusión. Y experimentabas una fuerte compensación cuando nacía algo nuevo. Hay que reconocer que había, en aquella época, que eran unos tiempos un poco convulsos, porque había 2 tipos de transición, una social y otra universitaria, por así decirlo. La social, pues bueno, Soria no estaba muy unido a Valladolid, estaba mucho más unido a Zaragoza y en aquella época, pues fíjate tú que se decía que había más sorianos en Zaragoza que en Soria. Y con la autonomía, pues nos pasamos a Valladolid y eso fue un poco traumático para Soria. Había que ir siempre pidiendo con mucha prudencia y sobre todo con el apoyo y el respaldo y el empuje de las instituciones sorianas, que fueron clave en todos estos procesos de incorporación de la mayor parte de los nuevos estudios, incluso de la creación del campus. El proceso por el que el Colegio Universitario de Soria iba a alcanzar la plena integración resultó ser algo más lento de lo previsto, principalmente por cuestiones relativas al profesorado y personal, que en aquel momento no pertenecían a la universidad. Las negociaciones con el Ministerio de Educación eran lentas y esto hacía que en la prensa local se transmitiera una sensación un poco pesimista respecto al proceso que en algún momento parecía estar abocado al fracaso.
Pese a ello, en febrero de 1987 se firmó el convenio de integración. Se cumplía así la primera línea estratégica para la integración de los estudios universitarios en Soria. Nos costó Dios y ayuda integrar el CUS en la Universidad de Valladolid. Bueno, a Valladolid iba ya 2 veces por semana. Y no eran las carreteras, no eran las que son ahora, 2 veces por semana. Y a Madrid pues fui en 2 ocasiones. Entonces yo lo que buscaba era si nos iban a financiar. Y entonces volví a Soria y reuní al patronato. El patronato era muy fiel, muy bueno. Y el patronato, ¿quién lo dirigía? Sala de Pablo. ¿Pero quién lo pagaba? La Diputación, el Ayuntamiento y la Caja de Ahorros. En Valladolid hubo un interés inmediato. De hecho, el primer objetivo a corto plazo del rector Tejerina fue la integración del colegio, y ya digo, en poco más de un año, a principios del año 87, se produce la integración. Y eso fue un tremendo alivio para todo el personal del colegio, que tenía su carrera profesional bloqueada. La integración del colegio universitario fue en el 87, si mal no recuerdo. Y primero se adscribió y luego se integró. Como Universidad de Valladolid, yo creo que siempre nos ha apoyado y tenemos que agradecer esa integración. El descenso del número de matrículas a finales de los 80, que en el caso de los estudios de humanidades era realmente preocupante, aconsejaba reorganizar los estudios que se ofertan en Soria. Se decide la extinción de los estudios de medicina, y para aprovechar parte del profesorado y las instalaciones existentes, se acuerda implantar en 1990 la diplomatura de fisioterapia, la que mayor demanda tenía en la zona. Que en el contexto de aquellos años, la desaparición era prácticamente inevitable, porque había una directiva de la Unión Europea que limitaba el número de ingresos en las facultades de medicina a la formación MIR que luego se podía dar. Entonces, a la Universidad de Valladolid le tocó un cupo relativamente pequeño que tenía que compartir la Facultad de Medicina de Valladolid con el Colegio Universitario de Soria. En el Colegio Universitario de Soria había medicina y filosofía y letras, y al pasar a Valladolid pues era problemático porque sumaba un número de alumnos a Valladolid que era un poco inasumible. Se creó entonces una comisión formada por Emilia Latorre, Enrique Imaz, Santiago Rodríguez y yo mismo, y una comisión por este lado y otra comisión por la Universidad de Valladolid, en la cual la dirigía Enrique Barbosa, hoy día fallecido. Y bueno, estuvimos estudiando la posibilidad de hacer fisioterapia y crear un plan de estudios y bueno, establecer unos estudios aquí que tuviesen viabilidad. El primer director que fue en la Escuela de Universitaria de Fisioterapia fue Enrique Imaz, un traumatólogo de Valladolid, que se portó muy bien, venía de viaje desde Valladolid para dirigir la escuela. Yo estuve de subdirector al principio y luego pasé a la dirección. La escuela se inauguró en el año 90, convivieron un poco los estudios de medicina con fisioterapia durante 3 años y después poco a poco fue estableciéndose la fisioterapia en Soria con todos sus cursos y con bastante éxito. Las entidades locales, por su parte, solicitaron la puesta en marcha de estudios vinculados a la agricultura. Por ello, también en 1990 se crea la Escuela de Ingeniería Agrícola, donde se comenzó a impartir Ingeniería Técnica Agrícola, explotaciones agropecuarias. Y recuerdo que fue en el año 90 cuando empezamos con estas reuniones y después ya se implantó la titulación y yo estuve desde el primer momento a tiempo parcial porque seguía trabajando en la empresa privada hasta que en el año 93 me incorporé ya a tiempo total a la universidad. En aquellos mismos años, al edificio de educación también llegaron los estudios de ingeniería, así que el edificio se quedaba pequeño para tantos alumnos. Francisco Javier Álvarez Guisasola, el rector que sucede a Tejerina en 1994, decide continuar con la renovación de estudios en Soria.
En el mismo año de su nombramiento, inaugura la Escuela de Graduados Sociales, adscrita a la UBA y dependiente de entidades locales. En 1995, crea la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Se amplían los estudios de ingenierías con la Escuela de Industrias Forestales y se sustituyen los estudios de humanidades por traducción e interpretación. La Escuela de Empresariales era financiada en principio por la Diputación, la excelentísima Diputación, el excelentísimo Ayuntamiento y la entonces Caja Duero, la Caja de Ahorros de Soria, que financiaron el arranque económico de la escuela durante los 3 primeros años, como era una diplomatura de 3 años. En el año 94 este edificio albergaba los estudios de graduados sociales. Al año siguiente también llegaría a empresariales, pero por un periodo muy efímero, porque en el año 97 pasaría al edificio de la Merced. Y fue un momento apasionante, quiero decir, ese primer año, claro, empezamos en las instalaciones de la Plaza Mayor del Ayuntamiento, donde estaba la antigua Escuela de Graduados Sociales y hoy Relaciones Laborales, que, como el destino da muchas vueltas, acabó fusionándose con la Escuela de Empresariales en la actual Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo. Fue un momento muy bonito, yo creo que en aquel instante muy deseada la Escuela de Empresariales, también en aquellos instantes la Facultad de Traducción e Interpretación pues echaba a andar conjuntamente con nosotros y fue partir de cero. Luego en el año 96, creo que fue cuando pusimos Ingeniería Técnica Forestal, porque estaba el rector que estaba en este momento, estábamos hablando en Palencia y Soria de poner segundo ciclo y tal. Aquí éramos muy pocos doctores en el campus, en la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola. Entonces comprobamos que era más fácil poner Ingeniería Técnica Forestal, que en Soria, pues lógicamente, encajaba muy bien. Pensamos cambiar los estudios por algo que fuera atractivo, pues yo pensé, y así se lo comuniqué a mis compañeros, que tenía que ser atractivo a pesar de la distancia. Esto es la clave, atractivo a pesar de la distancia. ¿Por qué? Porque si era atractivo para los sorianos, no era suficiente. Los políticos de Soria estuvieron en todo momento a favor de lo que yo les proponía, que era la carrera de traducción. En todo momento. Era un poco contracorriente traer a una ciudad pequeña como Soria una carrera así de muchas proporciones. Lo recuerdo con mucha ilusión, porque hubo que empezar todo. Y todo significa hasta el doctorado. Se trataba de servir a Soria. Al mismo tiempo que la oferta de estudios y centros universitarios crecía, se establecía en 1994 la figura de coordinador de campus universitario. La primera persona en la que recayó fue José Antonio Tejero, quien anteriormente en el proceso de integración y ahora en la reorganización de estudios jugó un papel relevante como enlace entre los centros e instituciones sorianas y la Universidad de Valladolid. El mismo José Antonio Tejero será nombrado en 1995 vicerrector del campus universitario de Soria, convirtiéndose así en la primera persona en desempeñar ese cargo. El primer año que ya se creó la Escuela de Empresariales, estaba como coordinador del campus, porque aquello era el protocampus, no existía aún formalmente, José Antonio Tejero. Y entonces José Antonio ese año se hizo cargo pues de todo, quiero decir, era ya como una especie de vicerrector de un campus que aún no existía, a la vez estaba el hombre ocupado con las direcciones de la Escuela de Educación y de la Escuela de Ingeniería, que en aquellos entonces también ya estaba bastante asentada, pero aún necesitaba un apoyo, y se hizo cargo en el primer año del arranque de la Escuela de Empresariales. A finales de los años 90, el campus de Soria estaba distribuido por toda la ciudad y en muchos casos estaba en edificios monumentales, pero no estaban pensados para usos educativos. En aquellos años, enfermería se ubicaba en el Hospital Virgen del Mirón, fisioterapia y traducción en el CUS, educación e ingenierías en Rondas de San Villa y empresariales en el antiguo convento de la Merced,
donde también se hallaba la residencia universitaria que el rector Tejerina consideró necesaria para la ciudad. El rector Tejerina se dio cuenta de la necesidad que tenía la ciudad de una residencia universitaria, aunque sería Álvarez Guisasola quien la pondría en marcha. La residencia ha tenido a lo largo de su historia un éxito notable, por no decir sobresaliente, con algunos altibajos evidentemente. Tiene una demanda, yo creo que tiene lo que se podría denominar buena fama, una calidez y una calidad que hace que sea atractivo estar en una residencia como la nuestra. A finales de los 90, las dificultades para el desarrollo normal de la docencia eran evidentes, por lo que la última de las líneas estratégicas marcadas por Fernando Tejerina se mostraba no solo como un acierto, sino como fruto de un desarrollo lógico. Se hacía preciso crear un espacio físico que albergara el campus de Soria. La primera solicitud de la Universidad de Valladolid a las entidades locales de un terreno para la construcción del campus se había dirigido el 18 de septiembre de 1987. En ella se pedía un espacio no inferior a 4 hectáreas para la construcción de un campus que albergara todos los centros de estudios universitarios y servicios centrales, dado el interés que esas instalaciones tenían para la ciudad y provincia. En 1997 comenzaron las obras del campus, aunque no se finalizaría completamente el traslado de todos los centros hasta 2006. Pasaron 10 años desde que la universidad solicitó los terrenos hasta que se puso la primera piedra de este campus. Así, en 1987 dio inicio a un proceso lento y no exento de polémicas, en el que se fueron estudiando distintos emplazamientos para el futuro campus. Hubo un ofrecimiento de un particular en Las Camaretas, que no cuajó, y después una serie de ofrecimientos que no nos convencían. Incluso había quien decía que no hacía falta un campus integrado, sino que era mejor disperso, y se nos ofrecían edificios más o menos históricos en el centro, pero el rector Tejerina siempre tuvo muy claro, y el rector Guisasola, que vino después, que el campus integrado era lo mejor. Entonces, aquello dependió básicamente del ayuntamiento. Hemos tenido propuestas pues desde cerca de Balonsadero, el Cerro de los Moros, edificios aislados, palacios nobiliarios en la calle Caballeros, es decir, cosas que realmente tú veías, decías, no es esto lo que realmente la universidad necesita. Y ya por fin pues se materializó por parte del ayuntamiento la cesión de los terrenos donde está el campus. En 1999 se inaugura oficialmente el edificio, consistente en 4 módulos que albergaban salón de actos, laboratorios para docencia e investigación, despachos, cafetería y aulario. Cuando se inaugura el campus integrado donde la universidad está hoy, yo tuve la sensación de que el proyecto que inició Fernando Tejerina, que es el rector de Valladolid que nos recibió cuando nosotros pasamos a formar parte de la universidad, se había realizado en su mayor parte. El proyecto, que se había materializado bajo Álvarez Guisasola como rector y José Antonio Tejero como vicerrector, era puesto en marcha por el rector Jesús María Sanz Serna y la vicerrectora Emilia Latorre Macarrón. Bueno, Emilia Latorre era una persona universitaria hasta la médula, con unos conocimientos universitarios muy importantes, y por tanto fue dirigiendo un poco lo que es la creación de este campus unificado, donde todos los estudios estaban unificados en un mismo lugar. Hasta ahora era un campus disperso y era complicado. Emilia Latorre fue realmente muy importante para la Universidad de Valladolid. Fue vicerrectora con Sanz Serna, que también se portó muy bien con Soria, y yo creo que debemos un gran recuerdo, un recuerdo muy cariñoso a Emilia Latorre para la creación de este campo. Me tocó la construcción, la adjudicación y demás de todo el edificio de ingenierías agrarias, la primera fase del campus. Bueno, cuando ya nos vinimos aquí, preparamos todo el traslado y tuvimos un problema, que el ayuntamiento no expidió la licencia en ese momento, la licencia de ocupación,
porque faltaba terminar algunas cosas de la urbanización. Entonces, después de preparar todo el traslado, tuvimos que retrotraernos de nuestras acciones y volver a dar clases, pues unos en la Plaza Mayor, donde estaba entonces Relaciones Laborales, otros donde estábamos en la Escuela de Educación, que estábamos allí, pues, como dicen, como piojos en costura, ¿no? La voluntad de la Universidad de Valladolid es concentrar todos los estudios universitarios de Soria, de los que ahora mismo existen y los que en un futuro puedan existir o se puedan integrar, ubicarlos todos en un solo edificio, en el campus de los Pajaritos. Se empezó con el edificio que ahora es de Ingenierías Agrarias, y este edificio, ya cuando se planeó inicialmente, se hizo con una voluntad de que fuese un edificio que pudiese ir creciendo. Fue en 2006, con Evaristo José Abril Domingo como rector y Jesús Ciria como vicerrector del campus, cuando las instalaciones estuvieron completas para acoger todos los centros universitarios de Soria, incluyendo Relaciones Laborales y Enfermería, que habían sido integrados el año anterior. Todo el ámbito universitario de Soria se trasladó a este campus, que coincidió cuando yo empecé a ser vicerrector. Dejé de ser director de la Escuela de Ingenierías Agrarias porque pasé a ser vicerrector. Nos dieron las llaves, vinimos a ver el nuevo edificio y demás, y nos llevamos muchas sorpresas, pero sorpresas como que no había sala de calderas para la calefacción. En total, que conseguimos que en septiembre hubiera calefacción, que estuvieran las aulas divididas y que enfermería se trasladara aquí. La implantación del Plan Bolonia exigía transformar las diplomaturas y licenciaturas en grados y las que eran escuelas universitarias en facultades. Bien, después durante esa época, bueno, pues nos tocó adaptarnos todas las titulaciones a Bolonia y seguir trabajando por instalaciones nuevas, por ampliaciones, por equipamientos de laboratorios y demás. 3 años después, las sinergias existentes entre las facultades de Enfermería y Fisioterapia conducen a la unión de los dos centros en la denominada desde entonces Facultad de Ciencias de la Salud. La década se cierra con la implantación del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el año 2020. Este grado, como ya había sucedido en el pasado con otras titulaciones, se instala en Soria a petición de la sociedad soriana y sus instituciones. En el campus de Soria se implantó el grado de Actividad Física y del Deporte, que venía de una situación, de una iniciativa privada que estaba como centro adscrito, y que recuerdo fundamentalmente aquí un viaje desde Soria a Valladolid con el rector Antonio Largo, cuando comprobamos y desadscribimos el centro, puesto que la iniciativa privada no llevaba adelante el proyecto. Yo recuerdo que le dije, vamos a poner este grado desde la universidad pública y vamos a ponerlo en Soria, porque Soria merece ser la ciudad del deporte, y además porque creo que la Universidad de Valladolid tiene que hacer una apuesta por este campus, una apuesta más, diferenciando con una titulación de éxito. En diciembre de 2016, siendo rector Daniel Miguel San José y vicerrector del campus Luis Miguel Bonilla, se presenta el proyecto de construcción del edificio I+D+I del campus de Soria, cuya construcción se inicia en 2018. Diseñado por la Unidad Técnica de Arquitectura de la UBA con la dirección del arquitecto Francisco Balbuena, se configura como una infraestructura funcional, sostenible y polivalente, capaz de adaptarse a las cambiantes necesidades de la comunidad universitaria soriana. Este edificio, con sus 3.500 metros cuadrados construidos, aporta espacio para la investigación especializada, la docencia y para algunas empresas. Su construcción se terminó en 2020, entrando en funcionamiento durante la pandemia. Fue inaugurado oficialmente el 29 de octubre de 2021, siendo rector Antonio Largo Cabrerizo, con la presencia, entre otras autoridades, de la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas.
En el edificio +D+I recuerdo fundamentalmente durante la pandemia la necesidad, dando un día un paseo por las instalaciones, de convertir unas naves en aulas, y recuerdo que llamé al arquitecto de la Universidad de Valladolid. Al principio me dijo que sí, cómo se me había ocurrido eso, y al final lo acabamos haciendo. Que este edificio puede significar en el futuro acoger más empresas, una de las cuestiones que tenemos que seguir haciendo, porque esa simbiosis y esa relación con la sociedad y con las instituciones es fundamental. También se acogen, además de algunas cátedras universitarias, pues también otro tipo de servicios del campus de Soria, como es la Fundación Universidad. Este campus, que nació como fruto de la colaboración entre la sociedad soriana y la Universidad de Valladolid, hoy se ha convertido en motor de desarrollo para toda la provincia de Soria. Hemos incrementado, o al menos ese ha sido siempre nuestro objetivo, la presencia del campus de la Universidad de Valladolid en la ciudad. Hemos incorporado actividades con todas las instituciones locales, provinciales, regionales y nacionales, y algunas internacionales. Hemos realizado unos encuentros de verano que han sido realmente un éxito. Llevamos 4 ediciones de encuentros de verano descentralizados por el equipo también de Antonio Largo a los campus, a Segovia, a Palencia y a Soria. Los estamos haciendo, y yo creo que deberían mantenerse en el tiempo, con un nivel académico muy bueno, y también conjugando y incorporando, que creo que es lo importante, a la ciudadanía, esos encuentros de verano, algunos de ellos con centenares de participantes. Lo que empezó a materializarse a finales de los años 90 tiene sus raíces más profundas en 1985, cuando se inició la presencia de la Universidad de Valladolid en Soria. Para mí, los nuevos estudios, este campus, pues han sido las grandes satisfacciones y el mayor orgullo de toda mi vida profesional. El haber podido contribuir modestamente a todas estas realidades, para mí no tiene precio. Soñábamos con un castro celtíbero a las orillas del Duero, y lo tenemos. Y yo creo que en estos 40 años se ha avanzado grandemente dentro de lo que son las circunstancias de una provincia y una capital, con la población que evidentemente tenemos en Soria. Mirar al pasado es un aprendizaje, pero para vivir hay que mirar al futuro. Sin toda la gente que compone el campus de Soria, de todos los colectivos, sin todos los estudiantes, realmente no somos nada. Unas pocas personas no pueden hacer mucho, pero todos juntos podemos sumar mucho, y vamos a estar presentes durante muchos más años, con más presencia, con más titulaciones, e influyendo decisivamente como los actores principales en la educación que somos. Estamos muy satisfechos de la respuesta que ha habido en el campus de Soria, en ese concepto de trabajar intensamente y de manera colaborativa. Y lo estamos a todos los niveles, porque la verdad es que hemos tenido muy buena receptividad y muy buena colaboración, tanto con los equipos directivos como con los distintos colectivos de profesorado, de personal técnico de gestión y de administración y servicios, como con los estudiantes. Cada vez que hemos traído a alguna persona de fuera de la universidad al campus de Soria, pues se han visto sorprendidos por un campus dinámico, por un campus en el que se realiza investigación e innovación, además de una docencia de calidad y una formación volcada en nuestros estudiantes. Así que, por nuestra parte, pues seguimos apostando decididamente por esa filosofía, seguimos apostando por dinamizar y desarrollar plenamente el potencial que tiene el campus de Soria.